Bienvenidos a la sesión sincrónica del curso de circuitos en corriente alterna de semana 4. Hoy lo que vamos a hacer, bueno, como ya hemos venido haciendo las sesiones anteriores, es hacer repasos de la semana anterior. Esto para que les dé tiempo, y yo esperaría, bueno, que ya lleguen a este punto, ¿verdad? Ya con la materia pues abarcada de la semana pasada, vean que justamente tiene el tiempo de ver los dos videos de las clases, hacer las lecturas, ejercicios, lo que sea, y ya esperaría, bueno, también para provecho de ustedes en general, si llegan, bueno, ya con la materia ya abarcada, pues van a entender mejor, esperaría. Entonces, para la sesión de hoy, bueno, vamos a retomar un poco sobre la lección 5 y 6 de semana 3. Con respecto a teoremas de Thevenin y Norton, aquí lo que voy a hacer es, primeramente, siempre un pequeño resumen, tal vez de los conceptos más importantes, de las cosas que les va a servir en la práctica. Y luego, bueno, pasamos a la resolución de problemas que van a ser de quizzes de las tutorías o incluso problemas de exámenes de, bueno, hace un par de años en presencialidad. Entonces, bueno, para el tema de hoy tenemos los teoremas de Thevenin y Norton. Y así, bueno, rápidamente, el resumen de hoy va a ser rápido. Que si tenemos un circuito lineal o, bueno, en nuestro caso, para el caso del curso, va a ser un circuito pasivo también. Que sea pasivo no, o que sea lineal no implica que sea solamente pasivo. Un circuito activo puede ser también lineal dentro de un rango también. Bueno, entonces vamos a tener un circuito lineal y vamos a tener unas terminales A y B en general. Podemos hacer una simplificación de este circuito a través de, bueno, lo que ya conocen de CC, el equivalente de Thevenin y de Norton. Entonces, el equivalente de Thevenin va a tener en este caso una fuente de tensión con una impedancia. Vean que, bueno, las impedancias las dibujamos con este símbolo que es, bueno, un rectángulo. No podemos decir que eso es una impedancia, ¿verdad? O sea, eso es una resistencia. Las impedancias están compuestas por resistencias y reactancias. Entonces, bueno, vamos a tener aquí las terminales A y B. Y aquí vamos a tener la Z Thevenin y aquí vamos a tener V de Thevenin. Recordemos también que por notación, bueno, y siempre lo digo, abuso un poco de la notación para no estar haciendo este tipo de letras que siempre me cuestan o no sé, voy a tener que borrarlas o volver a hacerlas. Una V más o menos así, bueno, es muy elaborada, más fácil. Le pongo simplemente una raya arriba como si fuera un vector y haciendo el hincapié de que un fasor no es un vector, ¿verdad? Un fasor es temporal y un vector es espacial, pero bueno, tienen cosas en común. Entonces, bueno, vamos a tener una tensión de Thevenin y una impedancia de Thevenin. Entonces, bueno, la impedancia de Thevenin en general, bueno, va a ser igual a la de Norton también, que va a ser la impedancia equivalente vista desde las terminales, justamente. Entonces, ¿qué va a ser la Z equivalente? Va a ser lo que, o sea, la impedancia. Si aquí ponemos un multímetro, esta es la impedancia que vamos a medir en estas terminales. Entonces, la impedancia Thevenin es la misma que la de Norton, es la equivalente. Y bueno, la tensión de Thevenin es justamente la tensión en circuito abierto. Y vamos a tener también, bueno, el equivalente de Norton, que va a ser justamente una fuente de corriente alterna con una impedancia en paralelo, que va a ser, como les digo, la misma impedancia equivalente. Entonces, bueno, podemos ponerle aquí Z de Norton. Esta va a ser la corriente de Norton. Y lo que me relaciona a ambas es que V Thevenin
va a ser igual a Z, bueno, podemos aquí ya poner Z equivalente, la forma más general, que multiplica la corriente de Norton. Entonces, bueno, por transformación de fuentes podemos pasar de una a la otra fácilmente. Entonces, bueno, vean que V-Thevenin es la tensión en circuito abierto en las terminales A y B. Y la corriente Norton va a ser igual a la corriente de cortocircuito entre las terminales A y B. Entonces, cualquier circuito lineal podemos reducirlo a su equivalente. Y bueno, podemos tener ahí cualquiera, el de Thevenin o el de Norton. Aquí quiero hacer, bueno, hincapié en algo que, bueno, a mí me tenía un poco confundido, pero bueno, ya lo arreglé internamente. Que vean que, bueno, son muchos conceptos y, bueno, a veces se me podrá ir alguno. O necesito darle mente un rato para, no sé, volver a recuperarlo. Les voy a poner aquí un ejemplo que incluso, bueno, bueno, esto es parte de mis notas de clase. Este tuve que haberlo desarrollado en el video de la clase, bueno, respectiva. Entonces, bueno, aquí lo que quiero hacer es, no voy a resolver el problema, pero lo que quiero hacer es resolver una cuestión conceptual, que era la que les digo que yo tenía un poco enredado. Obviamente no quiero enredarlos a ustedes tampoco. Entonces, bueno, tenemos aquí estas impedancias. Tenemos, bueno, 4 menos J2 por este lado, 2 más J4 por este lado, y por aquí tenemos menos J10. Y estas son fuentes de corriente, uno en ángulo de 0 grados amperios, y esta es 0.5 en ángulo de menos 90 grados amperios. Entonces, bueno, nos dicen que este es el punto A o la terminal A, esta es la terminal B. Vean que también podemos dibujarla un poco salida. Es lo mismo. Aquí, bueno, podemos marcar que este nodo va a ser V1. Bueno, es fácil analizar esto por nodos. Este nodo va a ser V2. Entonces, para este problema en particular, nos dicen encuentre el circuito equivalente que observa la impedancia de menos J10. Entonces, aquí es algo, bueno, un juego de palabras que es el que quiero aclararles para bueno, ya salir de esto, esperar que no sea un problema para ustedes de ahora en adelante. Vean que nos dicen, bueno, y lo voy a apuntar para que quede explícito. Profe, disculpe, una pregunta. Sí, ¿Las fuentes son de tensión o de corriente? son de corriente, pero en realidad Ok, no importan tanto. Digamos, ok, como le digo, no vamos a resolver el circuito. ok, gracias. Y este problema sí está resuelto en la lección respectiva. Entonces, bueno, nos preguntan por el circuito equivalente que observa la impedancia de menos J10. Bueno, aquí tal vez bueno, el compañero pregunta si son fuentes de tensión o de corriente. Ok, bueno, tal vez no las dibujé muy bien, pero bueno. La fuente de corriente en general, ya sabemos que es una flecha, un círculo con una flecha. Si es alterna, le ponemos aquí bueno, lo que parece el rabo de la ñ. Y si fuera de tensión, sería, bueno, con un símbolo más arriba y en vez del menos tiene aquí el símbolo alterno. Y la fuente corriente es una flecha, bueno, con el símbolo alterno a la mitad. Pero bueno, ok, no importa, no es tanto lo que me interesa ver aquí. Entonces, ese es el juego de palabras que quiero que vean. Nos preguntan por el circuito equivalente que observa la impedancia de menos J10.
Sería distinto si nos preguntaran el circuito equivalente visto desde las terminales A y B. Aunque la impedancia menos J10 está conectada a las terminales A y B, si hay una diferencia entre decir el circuito equivalente que observa la impedancia de menos J10 al circuito equivalente visto desde las terminales A y B. ¿Cuál es la diferencia? Que como nos están preguntando qué observa la impedancia de menos J10, esto nos indica que hay que quitar la impedancia para determinar el circuito equivalente. ¿Qué significa esto? Voy a copiar el dibujo. ¿Qué significa esto? Que cómo se resuelve este problema. Justamente tenemos que quitar la impedancia. Y entonces aquí nos va a quedar, bueno, esta va a ser la terminal A y B, las terminales A y B, y este va a ser la tensión de, le va a poner VOC, que es de Open Circuit. Bueno, pongámosla acá, en inglés. Tensión de circuito abierto. Y esto es equivalente a la tensión de Thevenin, ¿verdad? La tensión de circuito abierto es el equivalente a la tensión de Thevenin. O sea, básicamente vamos a tener que medir la tensión entre estas dos terminales. Entonces, bueno, es importante ponerle, bueno, una polaridad a todo siempre. Yo siempre les digo, pongámosle polaridad a todos los componentes, iniciando el problema, direcciones de corrientes. Bueno, esta corriente viene en esta dirección. Esta corriente viene, bueno, más bien esta. Podemos definirla como sea, no importa, pero sí hay que atenerse un poco a la convención pasiva que, que para un componente pasivo la corriente entra por la terminal positiva. Entonces, bueno, vean que esta fuente viene en esta dirección, entonces está entrando aquí por la terminal positiva. Nuevamente pueden cambiarlo, nada más que es más enredado. Lo mejor es siempre tener una convención, justamente para eso es. Vean que esta fuente más bien va en sentido contrario y va a entrar por esta terminal. Entonces esta va a ser la positiva. Entonces al final, bueno, podemos medir la tensión aquí. Esto va a ser V1, o sea, esto es la tensión que midamos de aquí a tierra. Y esto va a ser la tensión V2, que va a ser la tensión de aquí a tierra. Hacemos la diferencia de esas dos tensiones y con eso tenemos VOC. O sea, justamente VOC, o la tensión de circuito abierto, va a ser V1 menos V2. Entonces, bueno, vean que aquí ya queda, este ejemplo es muy sencillo, queda simplemente una fuente conectada a una impedancia por cada lado y esto nos va a generar una tensión y al final la restamos. Entonces, bueno, ¿qué era lo que quería que vieran? Lo que nos preguntan, el circuito equivalente que observa la impedancia menos J10. Entonces, eso sí nos sugiere que hay que quitarla. Porque fácilmente podríamos poner alguna otra. Podemos poner menos J20, podemos poner 5. Entonces, bueno, aquí queremos probar diferentes cargas para ver cómo se comporta esa tensión. Puede ser el objetivo del problema. Pero lo que quiero que vean es cómo lo preguntan. Nos piden el circuito equivalente que observa la impedancia menos J10. Si nos preguntaran el circuito equivalente visto desde las terminales A y B, ahí la historia cambia. Si fuera el circuito equivalente visto desde en este caso no hay que quitar la impedancia porque estas son las terminales, entonces hay que incluirla. Fue un error que yo
me dice la idea de que una tensión de circuito abierto, pues hay que quitar lo que sea que esté ahí conectado, no necesariamente. Como les digo, depende de qué nos estén preguntando. Entonces espero que quede bien claro con esto. Entonces, vean que si nos preguntan el circuito equivalente visto desde las terminales A y B, en ese caso es distinto porque sí hay que tomarlo en cuenta. Entonces vean que ahora lo que hay que hacer es, bueno, la impedancia equivalente sería lo que ven estas terminales, que es básicamente al apagar estas fuentes quedan abiertas, o sea, esto se elimina y nos queda J4 menos J2 en serie, estas dos en serie, o sea, se suman y con estas nos quedan en paralelo. Aquí pongámoslo así, paralelo. Entonces sería básicamente menos J10 en paralelo con la suma de estas dos. Esa sería la impedancia equivalente. Y la tensión de circuito abierto va a ser igual. Vamos a tener que averiguar la tensión A, la tensión B y hacemos la resta. Solamente que aquí sí incluimos menos J10. ¿Cómo sería la impedancia equivalente vista desde estas terminales, pero, o más bien vista desde la impedancia? Vean que no existe. Entonces va a ser la serie de estas dos. Entonces, vean cómo cambia el enfoque del problema dependiendo de qué es lo que preguntan. Entonces, espero que, bueno, que les haya quedado claro. ¿Alguna pregunta con esto? Ok, entonces, bueno, eso es básicamente el teorema de Thevenin y Norton, que uno puede sencillamente sacar una simplificación de un circuito simplemente midiendo la tensión en circuito abierto para el equivalente Thevenin o la corriente en cortocircuito. Bueno, vean que aquí el problema, bueno, en este caso, para la corriente Norton, pues bueno, va a ser el mismo, estando la impedancia o no, porque se cortocircuita. O sea, si conectamos esto acá o la quitamos de igual manera, no va a estar. Entonces, bueno, si fuera la corriente Norton sería de esta manera. Y las impedancias de Thevenin o Norton son iguales a la impedancia equivalente, que es vista lo que ve las terminales. Entonces, bueno, a eso se reduce el teorema de Thevenin y Norton. Ahora quiero pasar bueno, al grueso de lo que quiero que hagamos hoy, que es trabajo con amplificadores operacionales, que he visto que tal vez les genera mucho problema. Para los circuitos con amplificadores operacionales, van a tener que mezclar un par de cosas. Que van a tener que usar, bueno, técnicas de análisis, que las que ya conocen, mayoritariamente se va a usar nodos o mallas. Y tienen que agregarle a la mezcla, tienen que agregarle las particularidades del amplificador operacional o las reglas del amplificador operacional. La primera es que no fluye. No fluye corriente hacia las terminales no inversora y la inversora. No fluye corriente hacia las terminales. Y lo segundo es que la tensión en las terminales de entrada es cero. Esto equivale a decir que la tensión en la terminal no inversora es igual a la tensión en la terminal inversora. O sea, para que sean cero, recuerden la tensión en dos terminales es la diferencia de las tensiones individuales. Entonces significa que justamente son iguales. O sea, una entrada sigue la tensión de la otra para intentar que se hagan cero. Entonces, ¿qué implicación tiene esto? Y es bueno, una cuestión que tal vez no ven a nivel práctico. Por ejemplo, bueno, si una pata está conectada a tierra, si una patilla está conectada a tierra,
la tensión en ese nodo es 0. O sea que esa patilla se hace también, se convierte en una tierra. Entonces, bueno, tal vez para poner aquí el dibujo. O sea, eso significa que la corriente que entra hacia acá, esto es igual a 0. Y esa corriente que entra hacia acá también es igual a 0. Entonces eso va a tener una implicación en cómo vamos a postular las ecuaciones de análisis del circuito que tengamos de amplificador operacional. Básicamente si seguimos esas dos reglas podemos plantear bien las ecuaciones. Incluso, bueno, en el video de la lección de esta, la lección 5, bueno, ahí desarrollo un problema con amplificador operacional. Y bueno, ahí está, pueden revisarlo, obviamente, no lo voy a repetir acá, más bien lo que voy a hacer es hacer aquí algunos problemas de examen. Entonces, bueno, básicamente esas son las tres reglas que tienen que seguir. Hacer las técnicas de análisis que ya conocen y las dos propiedades del amplificador operacional. No fluye corriente hacia las terminales y la tensión en ambas es igual a 0. Eso significa que lo que haya de tensión en una va a haber en la otra. Que eso es básicamente el resumen de esta parte. Por ahí, bueno, la lección 6 habla de potencia instantánea y de potencia promedio. Aunque yo creo que ese tema, bueno, como es un tema aparte, yo creo que podría más bien manejarlo en la próxima lección, porque igual, bueno, son bastante sencillos o cortos. Potencia instantánea y promedio son temas cortos que llegan a formar parte, bueno, de lo que va a ser el tema de potencia compleja y el factor de potencia, que bueno, ya eso está en las lecciones de esta semana. Entonces, bueno, para esto enfoquémonos más bien en amplificadores operacionales, que tengo tres problemas, y la otra semana ya le entramos a la parte de potencia. ¿Qué, alguna pregunta hasta el momento? Ok, continuemos. Entonces, primeramente, les tengo un problema de un quiz de la tutoría del semestre pasado. Entonces, bueno, aquí nos dan, bueno, el formato de exámenes o quizzes virtuales han sido así. Les ponemos varias respuestas. Yo creo que eso es alguna ayuda. O sea, si llegan a un resultado y lo encuentran acá, pues creo que es altamente probable, o más probable tal vez que hayan llegado a un resultado correcto. A veces las otras opciones, no sé, representan otros circuitos o algo malo. Entonces, bueno, tenemos este circuito y bueno, veamos qué nos pregunta. Nos dicen que Vs de t es una señal sinusoidal con una frecuencia angular de omega radianes por segundo. No nos interesa el valor numérico. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la expresión que define la relación VO entre Vs? Entonces, bueno, vean aquí, tal vez, bueno, no se ve mucho por el tamaño, pero bueno, esto es Vs de t. Podemos ponerlo, bueno, de forma fasorial. Esto va a ser Vs, fasor, y esto va a ser VO de output, fasor. Por aquí tenemos una resistencia de entrada, R1, y aquí tenemos un paralelo, R2 con C1. Y justamente lo que les digo, siempre fíjense en, o de entrada, a qué está conectada las patillas. Vean que si aquí alguna patilla está conectada a tierra, inmediatamente, bueno, vean que V más es igual a 0. O sea, esto nos dice que V más es igual a 0. Y por las reglas del amplificador operacional implica que V menos también es igual a 0. La tensión en la terminal inversora es igual a 0. Significa que todo este nodo, o más bien podemos hacer como un gran nodo, todo esto que está acá va a ser 0 voltios.
justamente. Todo lo que está marcado en verde va a ser 0 voltios. A mí me gusta siempre marcarlo así. Incluso, bueno, aquí podría haber, no sé, tal vez otra, aquí una impedancia, esto puede ir a tierra, lo que sea. Entonces, bueno, esto incluiría que también esta parte que está acá, bueno, también va a ser 0. Pero bueno, no es el caso. Entonces, bueno, aquí vean que, bueno, justamente esto es 0 voltios. Por aquí en este nodo, vean que vamos a tener, esto va a ser VO, o sea, lo que tenemos conectado del lado derecho va a ser VO, y lo que vamos a tener conectado por acá, lo voy a poner en otro color, esto que está por acá va a ser VS. Entonces vean que ya tenemos en todos los componentes qué tensiones tenemos conectadas en cada uno de esos terminales. Vean que R1 tiene por el lado izquierdo VS y por el otro lado tiene 0. Y R2 y C1 tienen por la izquierda 0 y por la derecha tienen VO. Entonces ya con eso nos podemos plantear ecuaciones. Esa es la primera característica del amplificador operacional. La diferencia de tensión en sus terminales es 0. Vean todo lo que nos hizo obtener solamente esa regla. Nos hace dibujar todas estas tensiones. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Siguen las corrientes. La corriente que entra, o sea, esta corriente que está acá marcada, y estoy aquí poniendo, digamos, la terminal solamente del amplificador operacional, no lo que está afuera. Lo que está aquí marcado en rojo, vean que estas corrientes son 0. ¿Qué significa? Que la corriente que pasa por R1 no va a entrar a esta terminal, o sea, no va a sumirse en esa terminal, sino que va a seguir hacia esta otra. Pero para fines de análisis no consideramos que sea la misma corriente, sino que son corrientes distintas. Entonces vean que esto podemos analizarlo de esta manera. Podemos decir que la corriente que entra por acá es I1 y la corriente que sale por acá va a ser I2. Eso nos va a ayudar a terminar de poner todo el ambiente que nos permita postular las ecuaciones. Entonces vean que esto salió de las dos reglas del amplificador operacional, unas de tensión y otras de corriente. Si aplican esas dos reglas a cualquier circuito que tenga y de ahí derivan la información que puedan derivar, casi que quedan con lo necesario para comenzar el problema. Yo siempre les digo, tienen que hacer un planteamiento o tienen que recabar la información explícita e implícita. Vean que todo eso es información implícita. O sea, a partir de las dos reglas del amplificador operacional, estamos deduciendo todo esto. Vean que obviamente el que no logra hacer ese conecte entre las reglas del amplificador con el circuito al que está conectado, no va a poder comenzar el análisis. Entonces vean que es bien importante pues tener esa parte bien. Entonces, vamos a hacer, bueno, y lo tercero sería, bueno, saber, por este lado tenemos nodo de salida, esto es nodo de salida, y esto por acá va a ser el nodo de entrada. Entonces, digamos, dependiendo de la complejidad del circuito, puede que tengamos que postular varias ecuaciones o puede que solo necesitemos una. Vean que en este caso solo tenemos, bueno, este nodo donde tenemos estas corrientes y bueno, van a ver que solo vamos a necesitar esas para resolver el problema. Y nuevamente, recuerden a lo que andamos apuntando. O sea, ¿cuál es el camino que vamos a tener que recorrer? El que sea que nos llegue a esta relación. VO entre VS, que es básicamente, bueno, eso tiene una forma de ganancia de salida a entrada. Eso, bueno, lo vamos a ver más adelante en respuesta en frecuencia. Pero bueno, vean que aquí podemos postular una ecuación siguiendo la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo de entrada, en este nodo. Entonces veamos que I1 entra, I2 sale. Eso significa que I1 es igual a I2. Aquí ya este es el comienzo del análisis. Entonces, ¿cuál es la corriente 1? La corriente 1 es la que pasa por la resistencia 1. ¿Cuál es esa corriente? Es la tensión entre la resistencia. ¿Cuál es la tensión en ese componente?
Nuevamente, vean que es la diferencia de tensiones. En el lado izquierdo o el positivo tenemos a VS y en el lado negativo tenemos a 0. Entonces, esta corriente va a ser VS menos 0 entre R1. Esa va a ser la forma de esa corriente. Y la corriente 2, ¿qué va a ser la corriente 2? Va a ser 0 menos VO entre el paralelo de estos dos componentes, R2 y C1. Entonces esto va a ser 0 menos VO entre el paralelo de R2 con... Bueno, tal vez aquí me faltó... Voy a hacer aquí una flecha. Vean que esto es 1 entre J omega C1. Esa es la impedancia. Eso tal vez fue lo que me faltó poner ahí de entrada. Entonces es el paralelo entre de R2 con 1 entre J omega C1, que nos va a quedar así. Entonces, bueno, esto podemos, bueno, vean que podemos eliminar estos ceros, obviamente. Entonces nos va a quedar VS entre R1, va a ser igual a menos VO entre el paralelo de R2 con 1 entre J omega C1. Y ese paralelo ahorita lo resuelvo, dejémoslo así. Y vean que nos están preguntando VO entre VS. Entonces vean que aquí, de aquí podemos pues derivarlo, ¿verdad? Podemos pasar a dividir esto para acá y esto lo pasamos a multiplicar. Vean que eso es bueno, una operación algebraica sencilla. Entonces, bueno, dándole vuelta o invirtiéndolo, vamos a tener VO entre VS. Aquí va a ser igual. Bueno, tenemos el signo negativo y tenemos que pasar bueno, esto a multiplicar, R2 paralelo con J omega C1, que multiplica a 1 entre R1. Entonces, bueno, vean que ya aquí nos está quedando ya una forma final, más o menos. Ahora únicamente nos hace falta, bueno, resolver justamente ese paralelo. Ese paralelo, bueno, va a ser menos, bueno, pongamos menos 1 entre R1. El paralelo va a ser R2 que multiplica a la impedancia J omega C1 entre R2 más 1 entre J omega C1. Esto va a ser menos 1 entre R1 que multiplica, bueno, aquí pongamos R2 entre J omega C1, que divide, bueno, aquí vamos a tener que homogenizar, nos queda J omega C1 abajo, eso multiplica a R2, J omega R2 C1, y como aquí se repite, esto es 1. Vean que aquí es extremos por extremos, medios por medios, se me va a eliminar este con este, entonces me va a quedar R2 arriba. Entonces me queda VO entre VS va a ser igual a menos, teníamos, bueno, el R2 me va a quedar arriba, R2 entre R1, que es este que tenemos acá. Y aquí esto me va a multiplicar, pues, el 1 entre 1 más J omega R2 C1. Entonces, bueno, ya más o menos vamos llegando al final del problema, pero bueno, si vemos la respuesta está dada en forma fasorial. O sea, esta ganancia va a tener una magnitud y un ángulo. Vamos a hablar más de eso en unas semanas cuando entremos a respuesta en frecuencia. Vamos a ver que los circuitos tienen una ganancia distinta para diferentes frecuencias. Justamente aquí podemos verlo. Entonces, bueno, ¿cómo convertimos esto a un número, a la forma magnitud-ángulo? Vean que, bueno, tendríamos que multiplicar aquí por 1 menos J omega R2 C1. Y arriba también. Bueno, eso es una forma, pero más bien no es necesario, más bien, disculpen, no es necesario. Vean que aquí es simplemente sacarle, sacar magnitud y fase, nada más.
Entonces, ¿cuál es? Bueno, vean que este número, R2 entre R1 negativo, es un número real. Eso es un número real. Y este otro, bueno, este otro es un número complejo. Que veamos la diferencia. Entonces, ¿cuál es la magnitud de menos R2 entre R1? Es pues R2 entre R1. Bueno, esto sí tiene bueno, una fase de menos de 180 grados, pero bueno, podemos no incluirla. Entonces, podemos trabajar únicamente con este lado. Entonces aquí nos va a quedar menos R2 entre R1. ¿Cómo era la magnitud de un número complejo racional? O sea, la división de dos números complejos es magnitud de lo de arriba entre magnitud de lo de abajo. ¿Cuánto es la magnitud de 1? Es 1. ¿Y cuál es la magnitud de 1 más j omega R2C1? Esto es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces me va a quedar 1 más omega R2C1 al cuadrado, raíz. 1 entre eso. Esa es la magnitud. Y el ángulo recuerden que era la tangente inversa de lo de arriba. Bueno, la tangente inversa sí, del componente complejo de arriba entre menos la tangente inversa de lo de abajo. Entonces, bueno, el ángulo de lo de arriba es 0 justamente. Entonces me va a quedar 0 menos tangente inversa o arcotangente de lo de abajo, que es parte imaginaria entre parte real, que es omega R2C1 entre 1. Entonces, bueno, aquí solo me queda omega R2C1. Nada más. Y ya, bueno, aquí tenemos VO entre VS. Aquí ya, bueno, ya con esto llegamos a una respuesta, bueno, relativamente final, ¿verdad? Bueno, y eso ya se parece a la respuesta que nos están pidiendo. Si la ven aquí, menos R2 entre R1, que multiplica 1 entre raíz de omega cuadrado, C1 cuadrado, R2 cuadrado más 1, en ángulo de menos arcotangente o tangente inversa de omega C1 R2. Ahí ya nos queda, bueno, esa es la que se parece. Y bueno, recuerden que, bueno, hay diferentes formas de expresar lo mismo. Vean que este menos podemos pasarlo, bueno, podemos dárselo al 1. Entonces esto nos va a quedar un menos 1. Y ese menos justamente son 180. Entonces, bueno, si quitan ese menos, podrían poner aquí 180 menos tangente inversa de omega R2C1. Ambas respuestas son equivalentes. Entonces, bueno, como sea. Puede tener el menos acá o 180 grados en el ángulo. Es lo mismo. En este caso, bueno, no viene de esa manera, entonces el menos queda por ahí. ¿Qué? ¿Alguna pregunta con este problema? Ok, entonces bueno, espero que haya quedado bien claro. Este es un problema bastante sencillo. Vean que en este caso nos están preguntando cuál es la relación de VO entre VS, que es la ganancia. Pero fácilmente podrían preguntarnos cuál es cuál va a ser la salida. ¿Qué es VO si VS es igual a, no sé, 5 voltios en ángulo de, no sé, pongámosle aquí 25 grados, no sé lo que sea, voltios. Vean que simplemente pasar este VS lo pasamos a multiplicar acá. Entonces aquí va a ser efectivamente multiplicarle 5 en ángulo de 25 grados. Bueno, en este caso podemos darle, bueno, valores a R2, a C1, omega. Y ya con eso, vean que esto nos va a dar un fasor. No sé, esto nos puede dar, voy a poner ahí algún número, no sé, lo que sea. La tensión de salida va a ser 2.5 en ángulo de 135 grados. Algo así, no sé. Puede ser cualquier valor arbitrario. Entonces, bueno, vean que de aquí podemos sacar dos cosas. La ganancia o justamente la salida ante cualquier entrada.
Entonces, bueno, este circuito es bastante sencillo, pero siempre hay que comenzar de la misma manera. O sea, analizando las propiedades del amplificador operacional en cuanto a la tensión y en cuanto a la corriente. Eso nos va a permitir postular las ecuaciones y ahí simplemente las resolvemos con las técnicas de análisis que ya conocemos. Vean que aquí justamente esto que es ley de corrientes de Kirchhoff, técnicas de análisis de circuitos. Vean cómo se combina con las propiedades del amplificador operacional. Ok, entonces ahora llevemos esto a algo en un contexto, bueno, un poco más complicado, ¿verdad? Bueno, hagamos este, no sé cuál hacemos primero. Hagamos este, que este está un poquillo más elaborado. Que ese es el primer problema, o el problema 1 del primer parcial del segundo semestre del 2019. Que déjeme buscarlo aquí. Ah, ok, aquí ya lo tengo. Ok, entonces, bueno, hagamos una lectura del problema. Hay que, bueno, lograr extraer apropiadamente, bueno, y para eso, no sé, no escatimen la cantidad de marcadores o colores o rayas o lo que sea que puedan hacer. Nos dicen, considere el circuito de la figura 1.1, que es este. Figura 1.1 va a ser un circuito de entrada. Para una aplicación específica se quiere tomar la tensión V2, que es esta, que recuerden que tienen que localizar todo lo que les dicen. Para una aplicación específica se requiere tomar la tensión V2 como la tensión de entrada V3 del circuito de la figura 1.2. Entonces, básicamente, esta tensión que está acá va a ser esta tensión que va a estar acá. Eso es lo que nos están diciendo. O sea, vamos a tener que conectar estas dos etapas de esta manera. Para lograr lo anterior, se planea utilizar el circuito seguidor de tensión dado por la figura 1.3, que va a ser esta. Esto es, bueno, un circuito de seguidor de tensión. Tal vez, no sé si lo habrán visto en CC o bueno, igual se retoma aquí. Ahorita vamos a hablar de las propiedades de este circuito, que tiene, bueno, justamente alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Entonces nos dicen, de esta forma las terminales de tensión V2 se conectan a las terminales de tensión VIN. Entonces, bueno, más bien, o sea, se quiere hacer esta conexión, pero se va a utilizar este circuito de acople. Entonces, más bien, estas terminales van a ir a estas. Y obviamente, bueno, Vout se conecta a V3. Entonces, esta va para acá y esta va para acá. Bueno, aquí está un poco enredado, pero bueno. Justamente parte del problema era que ustedes logren logren unir las piezas como si fuera un rompecabezas. O sea, les damos tres circuitos y les decimos que tienen que ir conectados de cierta manera. Entonces, bueno, esa es la información que nos dieron inicialmente. Ya logramos extraer eso. Nos dicen que se sabe que la fuente de tensión y la fuente de corriente del circuito de entrada son Vs igual a 4 seno de 500t más 45 grados, que esta es esa que está por acá. Y la corriente IS es igual a 1 coseno de 500t en ángulo de 45. Bueno, esa corriente IS, esa corriente IS es esta, para que vean. No es la corriente de la fuente de tensión, tienen que sacarlo bien. Considerando toda esta información suministrada, resuelva lo siguiente. Entonces, bueno, vean qué parte importante de un problema es analizar qué tenemos en la mesa, qué nos dan, toda la información. Recábenla bien, apúntenla, marquen, rayen, usen colores, todo lo que necesiten. Por aquí podemos poner, bueno, Vs de t es igual a 4 seno de 500t más 45 grados. Y S de t es igual a 1 coseno de 500t más 45 grados.
Vean que aquí podemos extraer que omega es igual a 500 radianes por segundo. Eso es lo primero que podemos extraer. Ahora, bueno, eventualmente tal vez vamos a necesitar convertir esto a fasores. ¿Cuál es el fasor VS? VS nos dicen que es 4 seno 500t más 45 grados, pero vean que estamos aquí con un seno. Hay que convertirlo a coseno. ¿Qué hay que hacerle? Restarle o sumarle 90 grados. Restárselos, profe. Restárselos, justamente. Vean que un coseno es un seno retrasado. Entonces, si le restamos 90 grados, nos va a quedar 4. Y bueno, pongamos acá, que esto es igual a 4 coseno de 500t más 45 menos 90 grados. Entonces, bueno, eso nos queda menos 45. Entonces, ahora el fasor VS va a ser 4 en ángulo de menos 45 grados, voltios. Y el fasor de corriente IS va a ser igual a 1 en ángulo de 45 grados, amperios. Entonces, bueno, vean que ni siquiera hemos comenzado el problema. Apenas estamos así en etapa de análisis y vean ya todo lo que hemos logrado sacar. Entonces, así traten de extraer, de exprimir lo más que puedan. Ok, ahora sí, ya podemos ir punto por punto viendo qué es lo que nos preguntan. Lo primero es un esbozo del diagrama del circuito resultante completo. Entonces va a haber que hacer, va a haber que interconectar todas las piezas. Entonces, bueno, ¿cómo nos queda? Nos dijeron que es el circuito de la figura 1.1, donde la tensión de salida es V2, conectado, y eso va a funcionar como entrada para este amplificador operacional, y la salida la vamos a conectar a esta otra etapa. Entonces, bueno, básicamente comenzamos con el circuito de la figura 1.1, que va a ser esta tensión de esta fuente de tensión con un capacitor. Y, ok, la tensión de salida, bueno, nos están diciendo que es justamente la salida de esta bobina. Bueno, si no lo ven bien, aquí voy a hacerle un acercamiento. Entonces, bueno, como eso está en paralelo, vean que podemos hacer ahí podemos correrlos, podemos alterar un poquito el dibujo y podemos poner la resistencia por acá y por acá la fuente. Y aquí vamos a tener a la salida, porque usualmente, o sea, bueno, por costumbre, por facilidad de visualización, tendemos a poner la señal de entrada a la izquierda y la señal de salida justamente a la derecha. Entonces, bueno, por eso fue que hicimos ahí ese quiebre, pero es lo mismo. Entonces, bueno, aquí tenemos VS, esta es la tensión de, bueno, la fuente de entrada. Esto es IS. Esta era una resistencia de 90 ohms, bueno, aparecía acá 90 ohms, y estos son 20 milihenrios y 33 microfaradios. Y bueno, también hay que ver aquí, eh, bueno, hay marcadas algunos voltajes, V1, I1, I2 y R, que bueno, hay que saber qué es cada uno y diferenciarlo. Entonces, bueno, podemos, bueno, aquí sabiendo que omega es igual a 500 radianes por segundo, ¿cuál es la impedancia del capacitor? Va a ser 1 entre J500 por 333 microfaradios. Esto va a ser igual a menos J6 ohms. ¿Y cuánto va a ser ZL? ZL va a ser J500 por 20 milihenrios. Que tenemos que convertirlo a la frecuencia. Esto nos va a quedar J10 ohms. Pues bueno, ya podemos marcarlo por acá. Podemos marcarlo por acá. Esto es menos J6 y esto es J10. Esto que está acá es V2. Podemos ponerlo aquí, V2. Esto que está acá era V1. Podemos ponerlo en fasor.
Podemos marcar corrientes, como siempre les digo, que esta corriente, bueno, aquí podemos considerar que esto es un solo nodo. Esta corriente va para acá. Bueno, vean que la fuente nos está indicando la dirección de la corriente. Y como esta tensión está puesta de esta manera, podemos poner que la corriente va para acá. Entonces, bueno, vean que aquí ya, de aquí ya podemos sacar una ecuación o una ley de corrientes en este nodo. Entonces, bueno, eso es la primera parte, eso va a ser la entrada. Luego nos dicen que hay que conectar esto a un seguidor de tensión, que va a ser el acople. Entonces, bueno, esto básicamente va a ser, conectamos esto al amplificador operacional. Creo que esto lo voy a mover. Ajá. Entonces, bueno, aquí nos va a quedar el amplificador operacional, la pata inversora, no inversora, es la inversora va conectada a la salida, eso se le llama seguidor. Y bueno, tal vez si no lo hayan visto todavía, este circuito lo que hace es justamente funcionar como acople de impedancias. O sea, vean que no importa lo que tengamos acá, como esto tiene una impedancia muy alta de entrada, toda la tensión V2 va a estar entrando, o va a estar en la entrada, la gran mayoría, como esto es una entrada, o sea, esto es una resistencia o una impedancia infinita. Entonces, al hacer un divisor de tensión, toda la tensión V2 va a estar a la entrada. Y como esta configuración tiene una impedancia de salida muy baja, que esto es casi cero, significa que haciendo un divisor de tensión, aquí yo voy a tener una carga, significa que toda la tensión de salida va a estar disponible en la carga, o la gran mayoría, obviamente. Si esto es finito y pequeño, va a haber una pequeña porción que se va a quedar en esa resistencia. Entonces, bueno, justamente esas son las características de este circuito seguidor, que funciona como acople. Nos permite acoplar impedancias y van a estar separadas, van a estar aisladas. Entonces, la etapa que le sigue es justamente la etapa del circuito, bueno, 1.3, 1.2, que está acá, que es simplemente un paralelo de R con L y C con R. Entonces aquí nos va a quedar R1 con L, y aquí nos va a quedar un capacitor con R2. Esto es C. Entonces, bueno, hay que marcar también. Aquí nos están diciendo que esto es V3. Y aquí podemos, bueno, a ver qué más. Tal vez tengan nombre. Vean que aquí nos indican que se llama I1 e I2. Y esto es una corriente IR. Y también aquí tenemos una admitancia equivalente. Entonces, bueno, por aquí tenemos esta corriente que pasa por acá. Esto es I1. Y esta corriente que pasa por acá es I2. Y adicionalmente, bueno, esta corriente que entra acá, esto va a ser IR. Y nos dicen que lo que ve la salida se llama YR, que es la admitancia equivalente de la salida. Vean que esto está en paralelo, entonces recuerden, los paralelos son más fáciles manejarlos en admitancias porque se suman, y los series en impedancia porque también se suman. Entonces, bueno, ya con esto tenemos un esbozo del circuito completo. Entonces, bueno, ya podemos eliminar, ya completamos la parte 1. Ya hicimos el esbozo del circuito, ya tenemos con qué comenzar a trabajar. Ahora nos piden las tensiones V2 y V1. ¿Cuáles son esas? V2 y V1 son esa que está acá y esa que está acá. Nos piden eso. Entonces vean que aquí, bueno, pongamos aquí número 2, tensiones
V1 y V2. Que aquí tenemos un gran nodo. Y podemos aquí, bueno, hacer una ley de corriente de Kirchhoff. Veamos que la corriente de esta fuente VS entra y salen estas otras dos corrientes. Entonces, ¿cuál es la corriente cuál es la corriente que entra? Vean que tenemos al lado izquierdo VS y al lado derecho tenemos V2 y pasa por una impedancia menos J6. Entonces tenemos que VS menos V2 entre menos J6 va a ser igual a que aquí una corriente que sale es IS y la otra corriente que sale es V2 entre J10. Entonces aquí vamos a tener IS entre V2, bueno, más V2 entre J10, que ya aquí tenemos postulada la ecuación de corrientes de Kirchhoff, que nos va a permitir encontrar, bueno, vean que ya Vs la tenemos, Vs es una constante, o sea, nos la dieron, y S también es una constante. Entonces, básicamente, vean que aquí vamos a tener que despejar V2. Por aquí, bueno, les voy a pasar por aquí, bueno, un truco que nos va a facilitar un poquito la manipulación de estas expresiones. Es para no andar acarreando tantas fracciones. Entonces, aquí sería mucho más fácil si logramos eliminar este J6 y este J10 y nos queda todo sin denominador. ¿Cómo hacemos para eliminar este J10 y este J6? Hay que multiplicar por el factor común. En este caso va a ser 60, 6 por 10. Entonces vamos a multiplicar todo esto por 60. Entonces vean que si hacemos 60 por 1 entre menos J6, ¿eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar 10 entre menos J, que es igual a J10. Entonces vean que ahora va a ser más fácil trabajar justamente con un J10 en vez de 1 entre menos J6. ¿Y cuánto nos va a dar 60 que multiplica a 1 entre J10? Vean que esto nos va a dar 60 entre 10 son 6. 6 entre J y esto es igual a menos J6. Entonces, bueno, vean que de esta manera se nos simplifica mucho. Incluso andar acarreando muchas fracciones es muy propenso a errores. Entonces les recomiendo que hagan este truco para eliminar las fracciones. Siempre hay que buscar más bien el múltiplo común entre todos los denominadores. Entonces, bueno, vean que aquí ahora nos va a quedar entonces J10 que multiplica a Vs menos V2 y esto va a ser igual a 60 que multiplica a IS más, bueno, más bien no, más bien sería menos J6. O no, no mentira. 60 y ese no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Y aquí sí nos queda menos J6 V2. Aquí sí. Ya nos quedó así, ¿verdad? Bueno, incluso aquí por este lado más bien pude haberlo eh, extendido. Aquí nos queda J10 VS menos J10 V2, justamente porque ya ocupamos agrupar. Entonces, aquí, bueno, tenemos V2, aquí tenemos V2, VS e IS, bueno, ya les había dicho, nos dan el valor, entonces, bueno, son constantes. Entonces ahora tenemos que agrupar V2. Esto nos va a quedar menos J4 V2, que va a ser igual a 60 IS menos J10 VS. Entonces V2 va a ser igual a 60 por IS, ahora es 1 en ángulo de 45. Menos J10 que multiplica 4 en ángulo de menos 45. Todo esto dividido entre menos J4.
Ok, bueno, si calculan, si sacan eso con la calculadora, les va a dar que V2 va a ser igual a 5 en ángulo de 135 grados voltios. Entonces ya tenemos V2. Ya logramos sacar la primera. Entonces, bueno, ya tenemos, marquémoslo acá. Ya tenemos V2. Tenemos VS. Nos falta V1. Vean que aquí podemos hacer ahora una malla. Tenemos menos VS más V1 más V2 es igual a 0. Esto es ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, bueno, esas son, bueno, va a ser el pan de cada día en este curso, las ecuaciones, bueno, de Kirchhoff. Entonces podemos poner que V1, oigan, bueno, pongámoslo desde el inicio, menos VS más V1 más V2 es igual a 0. Entonces, bueno, de aquí ya, aquí lo que andamos buscando es V1. Entonces, despejamos, nos queda V1 es igual a VS menos V2. Que eso es igual a 4 en ángulo de menos 45 menos 5 en ángulo de 135 grados. Nunca olviden, bueno, los grados, las unidades. Con esto, V1, si lo hacen en la calculadora, les va a dar 9 en ángulo de menos 45 grados voltios. Y ya con eso, bueno, ya tenemos V1 también, podemos marcarlo acá, ya lo sabemos. Entonces, bueno, ya sabemos todo lo que está pasando por el lado izquierdo del circuito. Entonces, bueno, ya averiguamos el paso 2, las tensiones V2 y V1. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, espero que se esté entendiendo bastante. Ahora, bueno, para el punto 3 nos preguntan el diagrama fasorial de las ondas VS, IS, V2 y V1. Vean acá que, bueno, IS está ahí como atravesado. O sea, IS no forma una relación con VS, V2 y V1 directamente, sino que, bueno, es algo aparte. Obviamente, las corrientes y tensiones tienen que sumar cero, o sea, siguiendo las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Y ya tenemos una ecuación para VS, V2 y V1, que es justamente la que está por acá. O sea, V1 es igual a VS menos V2. Ya con eso podemos hacer un diagrama fasorial y podemos, bueno, podemos meter en el mismo gráfico la corriente, pero bueno, van a ser como dos gráficos superpuestos con escalas distintas. Aquí lo que voy a hacer es, bueno, es copiar, bueno, un dibujo de la solución de Barbosa para bueno, aprovechar que ya está hecho y no repetirlo. Entonces, bueno, recordemos cuál es la relación que habíamos sacado acá. Bueno, por aquí la tenemos. V1 es igual a Vs menos V2. V1 es igual a Vs menos V2. Yo les había dicho anteriormente, me parece que, bueno, esto tiene que cerrar como un triángulo, pero no necesariamente siempre va a quedar un triángulo, pero digamos, de manera algebraica sí va a tener que cerrar la ecuación. Entonces, bueno, hay una forma en la que tengamos algo así que no necesariamente va a ser un triángulo, igual va a tener sentido. Entonces vean que V1 va a ser Vs menos V2. Entonces, por aquí tenemos V1, que bueno, ya los habíamos obtenido todos, pero bueno, aquí están en resumen. Aquí están en resumen. Y bueno, justamente si ponemos estos números en esta ecuación, o sea, nos va a dar una igualdad. Entonces, bueno, vean que V1 es igual a Vs menos V2. V1 es 9 en ángulo de menos 45. Vs es 4 en ángulo de menos 45 y V2 es 5 en ángulo de 135. Entonces vean que justamente, bueno, V2 menos Vs nos va a dar este valor. Entonces así va a quedar el diagrama fasorial. Vean que nos va a quedar, bueno, este viendo para acá y esto viendo para acá. Nuevamente, no están cerrando un triángulo, pero es por los valores particulares que tenemos en para estas tensiones. Si cambiara ahí algún valor,
posiblemente nos puede quedar un triángulo y ahí sí nos va a quedar cerrado, pero de igual manera, o sea, siempre se tiene que cumplir esta ecuación, siempre. Y bueno, también si tenemos más variables, si por aquí tenemos V3, obviamente ya no va a ser un triángulo, pero igual esto va a tener que cerrar de alguna manera en un polígono cerrado. En este caso, o bien pueden estar en la misma línea, pero bueno. ¿Queda claro esto? Espero que sí. Entonces, bueno, este es el diagrama fasorial y bueno, como les dije, por ahí está metido, está atravesado y, y S, que en este caso es un ángulo de 45, pero vean que incluso podríamos sacar cuáles son cada una de estas corrientes. Podríamos sacar, eh, bueno, ya tenemos IS, podríamos sacar la corriente en J10 y la corriente en menos J6. Tienen que seguir la misma relación. Incluso, bueno, la habíamos postulado por acá. Eh, Pongamos I menos J6 es igual a IS más IJ10. O sea, la corriente por el componente menos J6 es igual a la corriente IS más la corriente en el componente J10. Vean que de aquí podemos sacar otro diagrama fasorial y de igual manera tiene que cerrar. Vectorialmente tiene que cerrar. Entonces, bueno, que ya salimos de esa parte. Mediante propiedades del amplificador operacional determine la tensión Vout del seguidor y explique el resultado. Básicamente Vout, bueno, esto va a ser Vin, o sea, la tensión de entrada del seguidor, y esto va a ser Vout, que bueno, va a tener su contraparte fasorial, ¿verdad? Vamos a tener Vin fasor y vamos a tener Vout fasor. Entonces, bueno, básicamente nos están preguntando cuál es Vout, que como les digo, puede que lo hayan visto ya o no, no estoy seguro, pero bueno, va a ser parte del aprendizaje que tienen acá. Este circuito particularmente lo que hace es funcionar como un acople, como les había dicho, y eso tiene una ganancia unitaria. Entonces, básicamente, lo que le pongamos en la entrada lo vamos a tener en la salida. Entonces, bueno, se preguntan, ¿para qué hacer eso? Es porque si conectamos este circuito directamente a este otro, las impedancias se van a alterar porque ahora van a quedar, o sea, van a quedar conectadas directamente. Eso lo que hace es funcionar como un acople. O sea, lo que hace es hacerme independiente la entrada, o la entrada más bien del lado izquierdo, aquí tengo que hacerlo al revés, y la salida del lado derecho. Entonces lo que hace es aislarlo. Entonces básicamente la tensión Vout va a ser la tensión que tenemos en la entrada multiplicada por 1, porque la ganancia es 1, como les dije. Entonces básicamente Vout va a ser igual a V2. Entonces, Vout, podemos ponerlo, bueno, en el tiempo, Vout de t va a ser igual a V2 de t, y esto va a ser igual a 5 coseno de 500t más 135 grados voltios. Que básicamente la tensión que tenemos en la entrada va a ser igual a la tensión de la salida, con la salvedad de que los circuitos están, la entrada y la salida están aislados. Esa es la importancia de este acople, que nos aísla impedancias. Que bueno, ya salimos de esta. Y ahora nos queda el último paso. Que vean que, no sé, tal vez este problema, alguno de ustedes en el examen dirá, no sé, está muy complicado, son muchas cosas. Yo creo que tendemos a abrumarnos cuando hay muchas cosas, pero hay que aprender cómo ver a través de todo eso. Y en general, si rompemos las cosas en cosas sencillas, va a ser pues más fácil de manipular, ¿verdad? Es como, o sea, es como comerse un queque. Uno no se va a comer un queque de un solo bocado, no se puede. Hay que ir pedacito a pedacito. Lo mismo con los problemas. Así como una de las máximas que se aprende en esta escuela es divide y vencerás. Esas son de las máximas de ingeniería y bueno, funciona en la vida diaria, ¿verdad? También, así como otras.
Si algo no funciona, apáguelo y vuelvan a encender. Incluso uno dormirse y despertarse ya lo resetea uno completamente. Entonces, bueno, vean que esas cosas aplican para la vida también. Entonces, bueno, ahora, ¿qué nos preguntan? Determine el valor de los componentes R1, R2, L y C, que básicamente son los componentes de la salida. Si se cumple estas condiciones. Entonces, bueno, por aquí, bueno, le voy a hacer, un zoom para que veamos. Nos dicen que la corriente 1 es igual a la parte real de 175 E a la J 2,49685 pi por E a la J omega miliamperios. Eso, bueno, lo pusimos de esa manera para también, bueno, ponerles el reto de que a qué equivale esto. Ahí se ve difícil, pero bueno, si lo desarrollan un poquito van a ver que no es tan complicado. De aquí van a tener que ver, bueno, siempre hay que saber si estamos en grados o en radianes. Tal vez aquí no fue explícito, tal vez nos faltó ponerlo, pero recuerdo que en el examen alguien preguntó y bueno, les pasé a todos, a los profesores por el chat, alguien preguntó esto, entonces para que les digamos, esto está en radianes. Entonces, bueno, tal vez esta es una información que teníamos que agregarles, radianes por segundo. Entonces vean que esto es 2,49685 pi radianes por segundo. Entonces, ¿a qué equivale I1? Bueno, primero les recomiendo siempre trabajar en grados. Siempre trabajen en grados. Como humanos entendemos mejor qué son 60 grados, qué son 360 grados. Podemos imaginarnos, pero ustedes me dicen, ¿cuánto es 1,33 radianes? No sé. Ocupamos una calculadora para eso. O sea, no lo entendemos así tan fácil. Entonces vean que 2,49685 pi radianes por segundo, ¿cómo hacemos para convertirlo a grados? Hay que multiplicar por 180 entre pi. Eso nos da 449,43 grados, pero 449 se sale de 360. Entonces, bueno, esto le restamos 360 grados para dejarlo ya en ese rango y esto nos da, voy a poner aquí una flecha porque no es un igual, 89,43 grados. Entonces, bueno, a eso equivale esa parte. Entonces, bueno, vean que esto, bueno, podemos extraer sencillamente que la corriente 1 es 175 miliamperios en ángulo de 89,43. Que vean que esto es una cáscara ahí para que el que no sabe tenga miedo y diga, no sé qué es eso, pero el que sabe va a decir, ah, mira, eso es muy fácil. Eso es simplemente otra forma de decir 175 miliamperios en ángulo de 89,43. Nos dicen que la reactancia capacitiva a 400 radianes por segundo es menos J25. Y la admitancia equivalente YR a 500 radianes por segundo es tanto. Entonces, bueno, con esa información tenemos que obtener cuáles son los componentes, cuál es el valor de estos componentes. Vean que ya tenemos cuál es la tensión de salida también. Con la tensión de salida podemos adicionalmente, bueno, saber cuáles son las corrientes. Entonces, em, entonces, bueno, aquí podemos poner que la corriente I1 es 175 milis en ángulo de 89,43 grados amperios. Que recuerden lo que les dije la vez pasada, este mili se puede poner acá o se puede poner acá, como gusten, es lo mismo. Solamente no lo dejen perdido, nada más. Ok, adicionalmente, bueno, vean que tenemos corriente 1 y tenemos la tensión V3, que es igual a la V2. Tenemos tensión y tenemos corriente. ¿Qué nos da eso? Impedancia. Entonces vean que ya podemos sacar cuál es la impedancia. Justamente, bueno, R1 más J omega L. Entonces, podemos decir que V3 entre I1 es igual a V2 entre I1, que es la misma. O bien, que es V out, es la misma.
Entonces esto va a ser igual a 5 en ángulo de 135 grados entre, y vea, muy importante que aquí lo pongan, 175 milis en ángulo de 89,43. Vean que si no lo ponen, pues les va a dar escalado el problema. Pero bueno, traten de no hacer esos errores tan sencillos. Vean que esto nos va a dar 28,57 en ángulo de 45,57 grados. Esto en forma polar o fasorial. Y esto va a ser igual, bueno, si lo cambiamos a forma rectangular, va a ser 20 más J, 20,4 ohms. Vean que esto equivale a la impedancia, y no sé, pongamos la impedancia 1, que es la impedancia R1 más L, y la impedancia 2 es C más R2. Entonces vean que aquí podemos, bueno, justamente Z1 es igual a R más J omega L. Podemos hacer esta igualdad. Y esto va a ser igual a, bueno, ya obtuvimos este resultado, ¿verdad? Esto va a ser igual a 20 más J 20,4 ohms. Entonces, bueno, aquí obviamente por propiedad de números complejos, un número complejo va a ser igual a otro si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias son iguales. Entonces, bueno, vean que aquí ya podemos sacar que R es igual a 20 ohms. Y J omega L es igual a J 20,4. Que de aquí se nos va el J, bueno, se cancela. Y bueno, nos queda, ya sabemos que es omega, entonces nos queda que L es igual a 20,4 entre 500, ¿verdad? 500 radianes por segundo. Entonces esto nos va a dar, bueno, pongámoslo acá, L va a ser igual a 40,8 milihenrios. Entonces ya tenemos R y L de la impedancia 1 de este lado. Ahora nos falta este otro componente. Bueno, para este había también aquí un truquillo, o bien hay una variante. Nos dan la reactancia, pero a 400 radianes por segundo. Que recuerden que la reactancia cambia con la frecuencia. Entonces, bueno, en este caso ese valor fue obtenido a 400 radianes por segundo. Entonces, bueno, podemos decir que menos J 25, que es lo que nos dieron acá. O sea, nos dicen que la reactancia a 400 es menos J25. Esto lo vamos a igualar a 1 entre J omega C. Solamente que, bueno, este omega, pongámosle omega prima, donde omega prima es igual a 400. O sea, no es la frecuencia, digamos, de operación del circuito, pero sí fue medido a esa frecuencia y fue la reactancia que dio. Entonces, bueno, vean que aquí se nos cancelan los Jotas. Y nos queda que, bueno, podemos despejar acá, C va a ser igual a 1 entre 400 por 25. Entonces nos da que C es igual a 100 microfaradios. Que ya tenemos el capacitor, lo sacamos con esa información y aquí nos dan otra información. La admitancia equivalente es igual a 0,0445 más J0 0,01499. Esa es la reactancia equivalente que hay acá. Entonces, bueno, vean que aquí podemos decir que podemos plantear que 1 entre YR va a ser igual a 1 entre Z1 más 1 entre Z2. Aquí es donde les digo que es más fácil manejar paralelos en... No, mentira, esto no es 1 entre Y1. Esto es Y1 más bien. Ajá. O YR. YR es igual a... No, más bien. 1 entre ZR. O sea, si esto fuera igual un ZR aquí. Podemos verlo de varias maneras. 1 entre ZR es igual a
1 entre Z1 más 1 entre Z2. Tenemos eso. Que pongámoslo acá. 1 entre ZR, que es la impedancia, bueno, vista desde la salida del amplificador operacional, es igual a 1 entre Z1 más 1 entre Z2. Vean que ya sabemos que es Z1 y tenemos que esto justamente es YR. Entonces nos dicen que YR es igual a 1 entre 20 más J20.4 más 1 entre R2 más 1 entre J500 por 100 microfaradios. Que esto va a ser igual a 0,0445 más J0,01499. Vean que aquí lo que andamos buscando es R2. Entonces, bueno, ya todo eso son números igualados a otro número. Entonces, básicamente va a ser, bueno, resolver un poquito e igualar. Entonces, bueno, vean que aquí podríamos pasar a restar. Esto podemos pasar a restarlo. Que digamos que esto va a ir acá, restado. Esto nos va a dar un número, entonces vamos a tener 1 entre R2 más esto, igualado a un número. Que esto es mera carpintería, o sea, solamente hay desarrollo matemático. Entonces, R2 más, ¿cuánto da? Bueno, J500 por 10, por 100 micros son 500 por 100 micros, es un veinteavo o 0,05. Entonces nos queda 1 entre J 0,05. Todo esto a la menos 1. Esto nos va a dar igual a, bueno, si tomamos este número y le restamos este otro, que igual por calculadora, y bueno, van a dar ahí muchos decimales, esto nos va a dar 0,01995 más J 0,039985. Que le sacamos el inverso a ambas, justamente para pasar para arriba esta parte. Entonces, esto a la menos 1 es igual a esto a la menos 1. Que esto igual podemos sacarlo por calculadora. Entonces, esto nos va a quedar que R2 más 1 entre J 0,05 es igual a 10 menos J20. Que el inverso de esto es 10 menos J20. Entonces, bueno, en este caso, bueno, básicamente lo único que teníamos que era llegar a esta igualdad nuevamente por propiedad de los números complejos. Dos números complejos van a ser iguales si sus partes real e imaginarias son iguales. Que vean que justamente menos J20 es igual a 1 entre J por 0,05, es lo mismo. Entonces, por ese lado estamos bien. Nos cerró bien el problema. Y en este caso, bueno, ya llegamos al final. Esto, bueno, salió simple. R2 van a ser igual a 10 ohms. Entonces, en resumen, bueno, podemos poner R es igual a 20, L es igual a 40.8. R2 es igual a 10 ohms y C es igual a, ¿cuánto nos había dado? 100 microfaradios. Sí, 100 microfaradios. Que ya con esto, bueno, llegamos al final del problema.
Entonces, bueno, nuevamente, bueno, yo recuerdo que este problema no mucha gente lo hizo. No sé por qué. O sea, como les digo, me parece que ven toda esta información y de repente se bloquean, no saben qué hacer con ella. Despedacen la información, vayan poquito a poco. Y si tienen duda, hagan un dibujo, si se puede hacer. Un dibujo ya les ayuda a tener una imagen de lo que sea que están manipulando. Traten de sacar toda la información explícita que puedan exprimir. Y una vez que tengan todo eso, vayan paso a paso. Usualmente cada pedacito de información los va a conducir en un camino de una solución matemática. Entonces, poquito a poquito ya llegamos y ya con esto conformamos el problema. En general no veo que este sea un problema, digamos, de alta complejidad. Requiere que ensamble muchas cosas en la mente, que unan piezas, pero justamente ese es el reto como ingenieros. O sea, bueno, obviamente nadie dijo que iba a ser fácil salir de esta escuela, ¿verdad? Es algo complicado, pero tienen que empezar a desarrollar este mindset, esta forma de pensar como ingenieros. A mí mis amigos me molestan que yo para todo soy ingeniero, o sea, yo todo en la vida y no sé lo que soy, no puedo ser otra cosa, ¿verdad? Y todas las cosas en la vida yo siempre las pienso de esa manera, es porque justamente en la escuela de ingeniería le enseñan a uno a pensar de esta manera. Yo creo que si uno no piensa de esta manera, pues de ahí no se es ingeniero, ¿verdad? Es como aprender a pensar como abogado, como médico, bueno, cada profesión particular tendrá sus cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, ya son las 2:40 y bueno, nos tomó bastante tiempo ya con este problema. Por aquí me queda un problema adicional de otro examen, pero yo creo que con todo lo que les acabo de enseñar y mostrar acá, me parece que ya tendrían las herramientas suficientes para entrarle a un problema pues más grande también. Lo que puedo hacer es, bueno, démosle lectura rápidamente antes de terminar. Les puedo pasar aquí las imágenes por el chat y les puedo dejar de tarea justamente, o sea, para que se lleven algo a la casa. Eh, Trabajen en este problema de acuerdo a lo que trabajamos hoy y si lo resuelven con facilidad, pues bien, es un buen augurio, ¿verdad? Y si no, pues justamente ahí es donde tienen que hacer consulta. A mí no me están consultando, no me están preguntando. Si llegamos al examen y nadie me consulta, pues significa que se quedaron, o que se quedaron con todas las dudas, o que no tienen dudas del todo. Pero los resultados de los exámenes nunca, o sea, nunca son favorables en el sentido de que, de pensar que entienden todo. Entonces, más bien, no están haciendo la consulta suficiente. Vayan semana a semana apuntando qué es lo que no entienden y no sé, llegamos a la clase o a la consulta y no sé, me dicen, profe, no entiendo 1, 2, 3, 4, 5 y ya, vamos eliminando cosas que no entienden. Ok, démosle lectura rápida a esto antes de irnos. Nos dan este circuito. Dice que se utiliza para acoplar una señal de corriente IS. ¿IS dónde está? A ver. Ah, bueno, que es justamente esta que está por acá. Esto es IS. A una señal de tensión VO, que va a ser esta que está por acá. O sea, queremos convertir esta corriente en una tensión. El objetivo del circuito es controlar la amplitud y la fase de la señal de tensión de salida en función de la señal de corriente de entrada. Entonces, bueno, tenemos aquí un circuito de entrada, vean que están de alguna manera pues aislados, o sea, este circuito es el que nos produce la señal y este es el que la recibe, el que la amplifica. Y nos dan las mediciones de algunas entradas. Vean que aquí la azul es IS, la roja es IL y la negra es IC, que justamente son IS, IC y L. La que falta es IR. Esta es la que falta. Entonces aquí nos dan la gráfica. Se sabe que el valor del inductor es 750 milihenrios y considerando todo esto, bueno, nos piden determine la onda de corriente IR, la onda de tensión Vx, el valor de la capacitancia C2, la resistencia R y la capacitancia C1 y la tensión de salida VO, que es del circuito de amplificación. Entonces, bueno, no quiero darles más información más allá de esto para digamos, dejarles a ustedes el reto. Lo que sí les voy a decir es, tengan mucho cuidado a la hora de saber qué es IS, IL e IC.
Vean que pueden hacerlo, bueno, de alguna manera, la señal roja, vean que es un seno, que pongámoslo por acá. La señal roja es IL. IL, y bueno, ¿cuánto es el periodo de estas señales? Vean que tiene que ser el mismo. ¿Cuánto es el periodo? Aquí tenemos milisegundos. ¿Cuánto es el periodo de todas estas señales? ¿Quién me dice? A ver, ¿alguno? Vean que eso pueden sacarlo a ojo del gráfico. Esto es como medir la salida de un osciloscopio. Es lo mismo, solamente que aquí está en papel. Vean que esa corriente IL tiene una amplitud de 5. Vean que es un seno. La frecuencia, bueno, la frecuencia pueden sacarla ahí. Pongámosle omega t. Y bueno, en este caso más 0 grados. Vean que está justamente, bueno, a 0 grados. Está en el origen. En este caso, T mayúscula, que es el periodo, vean que es 20 milisegundos. Bueno, la frecuencia va a ser el inverso de eso, ¿verdad? 1 entre 20 por 10 a la menos 3, esos son 50. Omega son 50 radianes por segundo. Vean que, ¿cuál es la que sigue? La negra es IC. Vean que esto tiene una forma de seno, pero negativo. Esto va a ser menos. Esto por acá es 2.5 menos 2.5 seno de 50t. Bueno, en este caso más 0 grados también. Esta está en el origen, solamente que está negativa. Y la azul es IS. Vean que está IS, bueno, no es ni un seno ni un coseno, así como, bueno, aparentemente o de manera directa. Entonces, bueno, va a ser algo desfasado. Puede ser un seno o un coseno desfasado, como quieran hacerlo. Entonces, bueno, ahora el reto va a ser justamente encontrar cuál es esta señal. Entonces, bueno, vean que justamente, bueno, pueden dividir, si saben que 20 milisegundos es un periodo que equivale a 360 grados, ¿a cuánto equivale? 2.5 milisegundos. Pueden sacar a cuántos grados equivale eso. Entonces, bueno, de aquí pueden convertir estos senos a cosenos o pueden obtener las señales directamente como coseno analizando los puntos máximos. Esta señal roja, que era IL, vean que pueden decir que esto es un coseno, pero ¿cuánto está desfasado? Vean que está desfasado 5 milisegundos. Entonces esto es un coseno con una amplitud de 5, desfasado 5 milisegundos. Entonces, ¿a qué equivale 5 milisegundos en grados? Esa es la pregunta. Vean que está retrasado 5 milisegundos. Esta azul está adelantada por 2.5. Vean, o sea, refiéranse al punto máximo de la señal. Y vean que esta otra, la negra, está adelantada 5 milisegundos. Entonces, de esa manera pueden sacarlo como cosenos o pueden sacarlo como seno y lo convierten. Es lo mismo. Solamente sepan que siempre si tienen un seno tienen que convertirlo a coseno. Ya teniendo esas corrientes, vean que pueden aplicar aquí una ley de corrientes de Kirchhoff. Aquí sobre este nodo, con eso sacan IR. Pueden sacar la tensión Vx con la corriente y la inductancia. Ya con eso tienen Vx. Con Vx tienen esta señal de entrada. Y aquí, bueno, ya se convierte en un problema de un amplificador operacional. Entonces, bueno, vean que aquí este punto no está conectado a tierra, pero significa que este nodo y este va a ser el mismo. Entonces, todo esto que está marcado en verde acá va a ser el mismo nodo. Entonces, bueno, vean que por acá vamos a tener 2 veces Vx, que eso, bueno, pueden sacarlo, eso va a tener un número. Esto por acá va a ser Vo. Y esto, bueno, a este punto le pueden poner, no sé, V1, no sé, cualquier número. Y vean que aquí tenemos 0. Entonces, bueno, ya con eso pueden montar la ecuación del problema y ya terminan resolviéndolo. Que esas son las guías generales.
Entonces, bueno, les dejo esto para que lo hagan en estos días y si alguno no logra ver algo, me puede consultar o incluso me pueden preguntar en el chat, pueden decir, profe, las corrientes dan tanto. Entonces ahí yo les voy diciendo, les paso los pantallazos de la solución. Ahí los puedo ir guiando. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces bueno, espero que haya sido de provecho la lección. Ahora más tarde se la subo a YouTube y les paso el link, ahí les va a quedar disponible, pueden revisarlo. Y ya les paso los pantallazos de estos problemas para que los trabajen. Entonces bueno, si no hay nada más por el momento, quedamos por hoy. Y bueno, muchas gracias por conectarse y que tengan buena tarde. Por allá, profe.